Iglesia, buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana para el devocional que realizamos diariamente. El día de hoy nos ha tocado la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Y Filemón tiene un solo capítulo, ¿ya? Así que vamos a ir leyendo, es bastante corto, pero tiene un mensaje muy bonito, muy importante para nosotros en este día, ¿ya? Así que empieza Pablo saludando, dice Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, ¿no? Esta carta es del apóstol Pablo para Filemón. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, este es el saludo de Pablo a Filemón. Filemón era un hombre fiel, y aquí vamos a ver lo que dice Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿No? Entonces aquí Pablo habla de Filemón, le expresa su gratitud, su cariño, ¿no? Su admiración, reconoce todo lo que ha hecho, el amor con el cual defiende el Evangelio de Jesucristo, de esa fuerte fe y de lo útil que ha sido en la obra, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro tema, y es que es una de las principales razones por las cuales Pablo se dirige a Onésimo. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, aquí Pablo empieza diciéndole a Filemón, yo soy el apóstol y yo bien podría obligarte u ordenarte a hacer algo, ¿no? Pero dice, en lugar de eso, más bien te ruego, le dice, ¿no? O sea, no te voy a ordenar, no quiero obligarte, ¿no? Sino que te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué había pasado? Onésimo ya había fallado, incluso hasta había robado. Entonces, Filemón no quería saber absolutamente nada de él, ¿no? Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea, Onésimo había sido tocado por el Señor y había sido transformado por el Evangelio. Entonces, por eso, Pablo se atreve a decirle, mi hijo Onésimo, ¿no? A quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué es útil? Porque como hijo de Dios, como soldado de la milicia de Jesucristo, él predicaba y defendía el Evangelio. Y él era útil pues para Pablo, porque Pablo y Filemón tenían el objetivo de defender el Evangelio, de predicar a las naciones. Y para esto, pues, Onésimo había dejado, dice, de ser inútil, es decir, de ser perjudicial, para volverse alguien muy útil en la buena batalla, útil de repente en poder impartir la palabra de Dios, útil en el cuerpo de Cristo, ¿no? Yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Una vez más, Pablo le dice
que él podría obligarlo, podría decirle, mira, haz esto, haz el otro, pero no quiere que lo que haga Filemón sea por obligación, o sea, porque lo tiene que hacer, sino porque salga de su corazón. Y esto en esta mañana nos enseña que todo lo que hagamos debe ser de corazón y no por obligación, porque si no, no tiene ningún sentido. Aquí en la tierra de repente parece hacer mucho, pero para el Señor no es nada si no lo hacemos con la voluntad correcta. Es por gusto, ¿no? Es afán nada más, pero si lo hacemos con voluntad, entonces dice que así es como quiere Pablo y así es como quiere el Señor, hermanos, que hagamos las cosas de manera voluntaria, que nos nazca del corazón, que sea por gratitud, que sea por amor, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Entonces le dice, de repente fueron los planes de Dios, que se apartara, bueno, se comportó mal, pero quizá para esto se apartó por algún tiempo, para que se quede contigo por el resto de sus vidas, ¿no? No ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, ¿no? Y ese es el lugar que nos da el Señor, hermanos. Justo veía que en este capítulo la comparación se hacía de esta manera, ¿no? Que es como lo que hizo Jesucristo con nosotros, ¿no? Dice, a ver, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Ya? Entonces, luego el versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Ya? Entonces, esto nos habla, como les decía, hace una comparación de lo que el Señor Jesús hizo con nosotros, ¿no? Que antes podríamos haber fallado, que antes podríamos haber sido inútiles en el cuerpo de Cristo, que antes podríamos haber sido personas que no honraban al Señor y solamente producíamos problemas, éramos carga, éramos fastidio, ¿no? Pero el Señor cuando viene nos transforma y nos hace útiles, hermanos, ¿no? Nos hace útiles, así como este es el caso de Onésimo, ¿no? Entonces, así que me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo le dice, recíbelo por favor de la mejor forma, como si fuera yo mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Recuerden que él había robado, Onésimo. No era cristiano, no era creyente y era una persona pues que practicaba el mal y le había robado, le había perjudicado. Entonces dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? Entonces le dice, mira, hay muchas cosas que yo podría haber hecho, yo tengo autoridad sobre ti, tú me debes mucho porque hice mucho también por ti, pero aún así yo quiero que lo que tú hagas sea voluntario, lo que tú perdones sea de corazón, y si de algo te debe Onésimo, yo te lo voy a pagar, ¿no? Es como si yo debiera a alguien, no sé, $100,000, ¿no? Esa persona me debiera $100,000, pero por algo que pasó, yo le debo 10 soles, ¿no? Pero igual le quiero pagar esos 10 soles, aún así esa persona me deba $10,000, ¿no? Entonces, Pablo era así, era muy delicado, y esto nos enseña, Pablo, a ser muy delicados, ¿no? No es que, ya, pues tú me debes, yo te he dado, pues no, más bien hazme esto porque tú me debes mucho, no era así, ¿no? Y eso aprendemos, ¿no? Que no tenemos que ser así, sacar cuentas, restregárselo en la cara, de repente, sacar en cara, ¿no? Sino que más bien ser muy delicados, muy decentes en poder pedir algo, siempre, siendo muy alturados, ¿no? Entonces, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, lo conocía muy bien a Filemón, sabía que era un siervo diligente, un siervo sabio, dispuesto a dar lo mejor de sí. Entonces le dice, harás más de lo que te estoy pidiendo. Estoy confiado en eso. Prepárame también alojamiento porque espero
que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, prepárame alojamiento porque quizá yo también en algún momento pueda llegar a visitarlos, ¿no? Y finalmente, sus saludos y su bendición final, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, le dice. Entonces, hoy día también hemos aprendido mucho, hermanos, de cómo debemos tratarnos entre hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Porque esto nos relata, nos ilustra de cómo funcionaba, no era perfecta la iglesia, habían habido muchas cosas, aquí vemos solamente una partecita de todo lo que había pasado, hay gente que puede robarnos, hacernos daño, perjudicarnos, sin embargo, hay que darles la oportunidad, no porque, miren, pero no le dan la oportunidad a Onésimo sin haber cambiado, hermano, ¿no? O sea, Onésimo había sido tocado por el Señor, se había convertido de alguien inútil a inútil, de alguien que no, era perjudicial a un siervo de Dios, ¿no? Entonces, esas oportunidades son las que da el Señor y esas oportunidades también hay que darlas en la iglesia, no hay que confundir. No es que Onésimo era igual y Pablo estaba diciéndole que como es mi engreído, ya aguántale o que siga así. No, hermanos. Onésimo había cambiado. Por eso Pablo estaba intercediendo por él. Porque si nosotros no tenemos una disposición a ser mejor, hermanos, y seguimos en lo mismo, entonces Dios tampoco nos va a respaldar, Dios no nos va a justificar, Dios no nos va a tener como sus engreídos permitiéndonos cosas que sabemos muy bien que Él no permite, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, Dios cuando nosotros cambiamos nos da una nueva oportunidad, ¿ya? Así que muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga en este día. Gracias por compartir este tiempo conmigo.